Hola amigas y amigos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Ventana Cultural UMAC. Este espacio que reúne lo mejor de las creaciones y expresiones de diferentes agentes locales que quisieron estar presentes a través de su trabajo en esta iniciativa virtual que llevó a cabo la Universidad de Magallanes, pero que ha perdurado hoy día a través de UMAC TV. Entre los libros nos vamos directo a la sección En tiempos de cuarentena, un cuentacuentos te espera. Hoy, Nitsame Mayorga del grupo de teatro UMAC nos invita a ver y escuchar el relato El Calafate, inspirado en el imaginario Aonikenk. Bienvenidos en tiempo de cuarentena, un cuentacuentos te espera. El libro del día de hoy, El Calafate, de Ana María Pavés, Constanza Recart y Paloma Valdivia. Conek era una abuela del pueblo Aoniquén que caminaba por las pampas de la Patagonia recolectando plantas y raíces junto a su nieta Liu, a quien le enseñaba qué plantas servían para comer, cuáles eran para pintar las pieles y cuáles eran medicinales. Las tardes comenzaban a ponerse más frías, los animales comenzaban a escasear y los arbustos a cambiar de color. El otoño se acercaba. Mientras ambas caminaban, la abuela sonrió, la miró y le dijo: Liu, recuerda siempre las historias de tus ancestros. He disfrutado mucho este tiempo contigo. Cuando volvieron al campamento, se dieron cuenta de que las familias estaban recogiendo los toldos. ¿A dónde vamos?, preguntó Liu. Más al norte, a un pueblo más tibio, para pasar el invierno. Todos comenzaron a arreglar sus cosas, pero Liu se dio cuenta de que su abuela no estaba lista aún. No voy a ir a ningún lado, dijo la abuela. Estoy muy cansada, no puedo caminar tanto. Liu fue a buscar a su familia para que la convencieran. Pero por más que intentaron, la abuela respondió en voz firme: he decidido quedarme. A pesar de todos los intentos, la anciana no accedió a partir. Le dejaron un toldo y suficiente alimento. Gracias, dijo la abuela. No se preocupen por mí. Y así comenzaron a caminar tristes. Liu cada cierto tiempo miraba hacia atrás con la esperanza de que la abuela lo siguiera. Pero de pronto dejó de ver el toldo y las lágrimas brotaron de sus ojos. Caminaron mucho tiempo en silencio. Tenían que avanzar hacia el norte. Después de largos días, encontraron un lugar con muchos animales. Las mujeres comenzaron a armar los toldos, mientras los hombres salían a cazar guanacos y ñandúes con sus boleadoras, arcos y flechas. Mientras tanto, Conek tenía conversaciones y compartía sus alimentos con golondrinas, chorlos y todo tipo de aves. Los días comenzaban a cortarse y el viento comenzaba a soplar más frío. Poco a poco todo se fue cubriendo de nieve, mientras Conek pintaba un quillango, un vestido de piel de guanaco para su nieta, y se ponía alrededor del fuego para recordar las historias de su pueblo. Con el paso de los días volvió la primavera y el sol comenzó a calentar más fuerte, la nieve se derritió y los pájaros volvieron. Se alegraron al ver el toldo de Conek y gritaban: ¡abuela, abuela! A ver si ella les contestaba: me alegro que hayan vuelto. Pero al levantar el toldo, se encontraron con una sorpresa. No estaba la abuela ahí, solo había un arbusto de flores amarillas. Se acercaron para poder buscarla, pero solo vieron la planta. Conek se había convertido en ese arbusto.
Con la primavera también llegó la tribu y Liu, que venía corriendo a toda prisa llamando a su abuela. Cuando llega el toldo, lo único que encontró fue silencio y la planta de flores amarillas. Entonces los pájaros se acercaron a contar la historia de lo ocurrido. La abuela Connect se había convertido en una planta. Había cumplido su promesa. Liu, triste, se puso el quillango que había pintado su abuela, pero no comprendía que se hubiese transformado en una planta. Hasta que un día el arbusto se comenzó a llenar de unos pequeños frutos redondos y morados que al probarlo sabían deliciosos. Este fruto le llamaron el calafate. Ahora Connect formaba parte de la hermosa historia de sus ancestros. Bueno, amiguitos, espero que hayan disfrutado de esta emotiva historia, el calafate. Pero antes de despedirme, quiero leerles algunas palabras que aparecen en el libro. Aoniquén o Tehuelche. Los indígenas que vivían en la Patagonia eran cazadores nómades de guanacos y avestruces. Toldo. ¿Recuerdan dónde vivía Connect? Es la vivienda Aoniquén o Cau, como le decían ellos, que consistía en un conjunto de palos con una amplia cobertura de pieles de guanaco, donde albergaba entre 1 y 2 familias. ¿Recuerdan lo que Connect le estaba pintando a su nieta Liu? Quillango. Era una manta grande de cuero de guanaco, donde la piel quedaba hacia adentro y cubría todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. El calafate, un arbusto espinoso que mide alrededor de 1,50 m de altura. Tiene unas flores amarillas que aparecen en octubre y sus frutos aparecen en el mes de enero o febrero. Es un fruto pequeño morado que seguramente lo han probado. Los aoniquén no lo consumían solamente, sino que además lo ocupaban para teñir sus telas y además como medicina porque bajaba la fiebre. ¿Qué les parece? Nos vemos la próxima semana en este mismo espacio. Cuídense, que estén muy bien. En nuestro paso por la escena musical te invitamos a conocer y a sumergirte en el sonido del calafatófono, instrumento creado por el compositor regional Sergio Pérez.
desafiar los tiempos adversos para acercar y seguir teniendo la oportunidad de intercambiar miradas y reflexiones en torno al desarrollo cultural en el territorio fue una de las apuestas de Ventana Cultural UMAC. Y uno de sus protagonistas, porque participó activamente en la creación de sus contenidos, es Rodrigo González Vivar, hoy coordinador del área de Arte, Cultura y Patrimonio de la Universidad de Magallanes, con quien conversaremos en este capítulo. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy Gracias por bien, acompañarnos. gracias. ¿Qué significó la experiencia de participar en Ventana Cultural UMAC, como bien lo decía, en tiempos adversos, pero a la vez que nos obligaron a mantenernos encerrados en un confinamiento y seguir pensando en este desarrollo desde la universidad? Fue un desafío bastante complejo, dado que las herramientas que teníamos para poder generar algún tipo de actividad virtual tenía, al menos encuentro yo, 3 dimensiones que son importantes para poder desarrollar este tipo de trabajo. Primero, una dimensión técnica de cuáles son las herramientas que tienes a tu disposición, en este caso tecnológicas, por ejemplo, para poder trabajar con softwares, con programas que están vinculados a archivos, que es lo que me compete a mí. Y en ese sentido creo que fue un punto positivo porque la organización desde la Dirección de Extensión para poder desarrollar estas actividades siempre sentí el apoyo, el respaldo para poder adquirir programas, para poder pagar, porque como te digo, cada uno tenía las propias herramientas en su casa, en este caso su propio computador, entonces habían ciertas limitaciones audiovisuales. Pero que en el fondo se fueron resolviendo a medida que íbamos trabajando con propuestas que generaban una instancia de desarrollo de lo que ya veníamos trabajando desde antes. Y en ese sentido, aquí ya viene, podría decir, la segunda dimensión es darle continuidad a un trabajo que ya se venía haciendo desde el museo, teniendo una propuesta de quizás un alcance de actividades con redes sociales, actividades para el mismo canal universitario, y finalmente la tercera dimensión, que es el plano personal de cómo cada uno y cada una de nosotras pudimos vivir la pandemia a modo familiar, a modo individual, y en ese sentido creo que todos los espacios tuvieron distintas condiciones para poder trabajar, pero en particular pienso que más allá de todas las adversidades, fue una buena experiencia para plantear nuevas oportunidades, nuevos desafíos a partir de esta situación. Y desde esa reflexión, ¿qué significó para ti estar revitalizando estos espacios para finalmente ponerlos en valor nuevamente, ¿cierto? A través de una pantalla, a través del mundo virtual? Fue bueno, como te digo, fue desafiante tener que competir contra Netflix, tener que competir contra PlayStation, Nintendo, o sea, con todas las opciones digitales que tiene una familia hoy día, las infancias, los adultos mayores, pero creo que fue una oportunidad también para poder desarrollar pedagógicamente, para poder tener esa capacidad de reorganizar toda la información existente a través de metodologías que puedan plantear de manera innovadora, de manera accesible, contenidos culturales que existen en nuestra universidad, pero que en este sentido debíamos poner al alcance de todas las personas. Entonces, en ese sentido, creo que fue relevante el apoyo de todo el equipo que estaba detrás de estas actividades, no solo de los recorridos virtuales del museo, sino de todo lo que significó Ventana Cultural, el apoyo del canal, el apoyo de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y del Instituto de la Patagonia, incluso para poder generar algunos permisos en pandemia y poder hacer recorridos en vivo con el celular, con los equipos, recorriendo con mascarilla el museo. Y eso creo que también fue significativo para la comunidad que nos veía, porque podía ver que a pesar de todas las adversidades que teníamos a nivel mundial, había un equipo que estaba preocupado por el desarrollo cultural de la población, de nuestra comunidad y por sobre todo de la comunidad universitaria, que
a través de estos espacios podemos ser un reflejo del quehacer universitario hacia, en este caso, no a la comunidad local, sino que hacia el mundo entero. Exactamente. Muchísimas gracias, Rodrigo, por habernos compartido tu experiencia. Bien, de esta manera entonces los queremos invitar a seguir un nuevo recorrido del Museo Virtual en el Museo del Recuerdo del Instituto de la Patagonia, en esta ocasión sobre la historia de Cervecería La Patagonia. En esta oportunidad vamos a realizar un recorrido por un objeto que en realidad son más de un objeto que están vinculados a una industria que se inició a finales del siglo XIX y que hasta el día de hoy sigue funcionando. Nos referimos a la cervecería La Patagonia. Vamos a comenzar con este recorrido, que es el primero en esta nueva cuarentena en que nos encontramos aquí en Punta Arenas, y queremos presentarles para ustedes un recorrido que sea interesante para ustedes en este tiempo de pandemia sanitaria. Pues bien, vamos a iniciar entonces con una breve introducción de este elemento que estamos analizando, que es la cerveza, que desde que la civilización humana ha vivido a partir de la agricultura y la vida en sociedad, es que hay registros del consumo de la cerveza a través de diversos registros historiográficos, arqueológicos, en donde se han encontrado pruebas del consumo de alcohol, ya sea, claro, del consumo de alcohol, así como vino, así como licores destilados, pero también bebidas fermentadas, tal como lo es la cerveza, que en el periodo de la antigüedad tuvo varios adherentes y que posteriormente en la época medieval fue cada vez progresando y masificándose el consumo de esta bebida. Y algo que es muy interesante, que si bien esto ocurre en Europa, en América las bebidas fermentadas tenían otro tenor, así como puede ser el consumo, la creación de la chicha y otras bebidas que crearon los pueblos originarios del continente americano. En el caso particular de Chile, vamos a encontrar que los primeros registros de una cervecería en Chile va a ser comentada en 1822 por María Graham, quien fuese viuda de Thomas Graham, este navegante que naufragó cerca del Cabo de Hornos, en donde ella en su crónica comparte que ella vio una cervecería bien montada en La Chimba, lo cual es un antecedente que es investigado por diversos investigadores e investigadoras de la gastronomía chilena, pero sin embargo, como instalación ya de carácter industrial, tenemos el antecedente en 1825 con el médico británico Andrés Blest, quien instaló la primera cervecería en Valparaíso. Aquí podemos ver en el diario El Araucano, en 1831, la primera publicidad de cerveza, de venta de cerveza, que se realiza en el país, en donde están claros los dos hitos referentes, que son cerveza en Valparaíso y la fábrica que pertenece a Andrés Blest. En este caso se da una pequeña referencia de los precios y podemos ver a continuación cómo poco a poco esta bebida fermentada va calando cada vez más
dentro de la producción y el consumo a nivel nacional, pues para aquel entonces la cerveza era prácticamente en su mayoría importada. Hay referentes sobre cerveza británica, por ejemplo, pero que estaba principalmente apuntaba hacia los sectores económicos más acomodados, pues había muchos impuestos, en este caso los licores, y vamos viendo que sin embargo en esta sinopsis estadística para 1920, hace 100 años atrás, que hay un posicionamiento de la cerveza como una bebida que ocupa al menos casi un cuarto del consumo nacional. También vemos que lo más representativo es el vino, la chicha, como les mencioné, y el chacolí, que es una especie de vino blanco de origen vasco. Y también podríamos agregar que posteriormente se puede incluir el consumo de aguardiente y el pisco, pero eso más bien en bebidas destiladas. Así y todo, llegamos a la lejana colonia de Magallanes, en donde vemos en este dibujo que es una representación del viajero alemán que pasa a finales de 1800 por una taberna en la ciudad de Punta Arenas y donde se puede ver claramente el consumo de alcohol asociado con los juegos azar e incluso una pipa que se puede ver allí. Pero el día de hoy lo que vamos a presentarles a ustedes es lo acontecido por esta persona que es el maestro cervecero José Fischer. Bueno, José Fischer llegó al territorio de Magallanes a finales de 1800, aproximadamente en 1896, y él venía con la clara intención de crear una industria cervecera. Es así como en nuestro museo, el Museo del Recuerdo, contamos con algunos objetos de esta industria que se estableció, que es la cervecería La Patagona, actualmente Cervecería Austral. Entonces tenemos algunos objetos como esta java metálica, tenemos algunas botellas de cervezas que se fabricaron y vemos también aquí otra java que se produjo por esta industria. Entonces vamos a ver el antecedente que tenemos aquí en Punta Arenas, que tenemos como en primera instancia la presencia de alemanes a partir del 18 de agosto de 1852, en donde llegaron 15 personas desde Valdivia a través de la gestión del gobernador Bernardo Filippi. Vemos que la región de los lagos y la zona de Valdivia va a tener bastantes familias alemanas, que esto se da a mediados del siglo XIX y se caracterizan por tener un vínculo con la vida en el campo, en donde comienzan a realizarse actividades artesanales, industriales, que en este caso van a estar vinculados a la producción de cerveza, alcohol y a la peletería. Es así como hemos considerado para esta presentación un particular evento, que es que en el año 1851 el alemán Carlos Anfanter, valiéndose de rudimentarios artefactos, fabricó la primera cerveza en el sur de Chile. Y esto tuvo una repercusión bastante importante a nivel nacional, pues vemos que va a ser una cerveza de gran calidad, que de acuerdo al entendido Teodoro Steinsalm, la cervecería Anfanter
era la única del país que producía una buena cerveza. Incluso en 1875, Teodosio Martínez Ramos declaró que la cerveza alemana era un producto sano y nutritivo, de calidad muy superior al producto nacional. Entonces vamos estableciendo que esta industria cervecera se vuelve en uno de los principales establecimientos de su tipo en el país, considerada como un modelo a nivel continental, dominando la mitad del mercado nacional con oficinas de distribución en las principales ciudades y puertos del país, en donde vemos que Chile se está ampliando y está llegando a diversos mercados internacionales a través de las importaciones y exportaciones, y que esta industria cervecera tiene alrededor de 400 operarios con una producción anual de aproximadamente 20 millones de litros. Dentro de esta planta de trabajadores está el técnico maestro cervecero José Fischer. Vemos aquí cómo este personaje aprende muchas cosas, probablemente logra adquirir experiencia y posteriormente, para 1896, va a iniciar el proceso de establecerse aquí en la región de Magallanes, en la ciudad de Punta Arenas, y vemos esta etiqueta que es bastante interesante, que hace referencia a una cervecería llamada José Fischer, cervecería Alemania José Fischer, que sería previa a la cervecería La Patagona. Pero, sin embargo, vemos que ya para 1896 se organizó la sociedad Fischer y compañía en conjunto con más socios inversionistas, entre ellos Helmut Petersen. Aquí vemos que posteriormente algunas etiquetas van a decir Fischer y Petersen o F y P. Entonces vemos que Fischer fue gerente de la industria hasta 1909 y posteriormente asumió Jorge Schulz. Aquí vemos a continuación el acta de registro de decretos de la gobernación de Magallanes de entre 1896 y 1897, en donde dice que se entregan a José Fischer 2.500 metros cuadrados en el margen sur del río de las Minas para una cervecería que correspondería a la Hijuela 105, actual calle Patagona 508. Entonces aquí vemos un documento de carácter inédito que nos muestra oficialmente cuando se realiza la entrega de este terreno, que corresponde a lo que actualmente está situado entre las calles Centeno y las calles Emilio Turina y calle Patagona. Aquí vemos esta fotografía aérea en donde hasta el día de hoy se mantiene esta fábrica de cervezas, incluyendo incluso esta chimenea, una especie de silo que fue construido con ladrillos de Alejo Marcú. Entonces vemos que poco a poco esta industria cervecera Fischer y compañía, o Fischer y Petersen, va adquiriendo relevancia, que incluso va a ser bastante polémica con las actividades que va realizando aquí en la ciudad de Punta Arenas. En este caso, aquí vemos una publicidad en donde aparece la figura de una mujer patagona, presumiblemente la esposa de Cacique Mulato, en donde se plantea que hubo una relación de amistad entre Fischer y Mulato, pero en ningún caso en un vínculo de compraventa de alcohol. Es muy poco probable, pues es conocida que
que Cacique Mulato no consumía alcohol, pues él sabía que el alcohol era un elemento pernicioso para su pueblo, así que es muy poco probable que haya sido su vínculo, sus relaciones de amistad. Pero sin embargo, vemos que en esa época también hay otras publicidades donde se vinculan a los pueblos originarios, en donde aparecen en conjunto con bebidas alcohólicas, y además que también se está estableciendo la marca como producto de Patagonia, lo cual vemos que hasta el día de hoy es un sinónimo de ganancia en términos de marketing. Aquí vemos una publicidad que aparece en el diario El Comercio en 1908, en donde aquí aparece el nombre de la industria como Fischer y Petersen, en donde además están los precios indicados que en botellas, y también hace una referencia a la venta de barriles. Toda esta información la pueden encontrar en la biblioteca digital. Al final de esta presentación vamos a dejar todos todas las fuentes de información con la que se ha realizado esta presentación. Aquí vemos otra fotografía en donde en este caso al parecer se está celebrando un 18 de septiembre, en donde vemos un carruaje que reparte, en este caso, jabas de cerveza, con la figura del caballo, este caballo fuerte que va arrastrando a esta carreta. Y bueno, dentro de esta misma época, a principios del siglo XX, vemos que en 1915 las cervezas de la industria de la Patagonia van a recibir un premio debido a la calidad de su producto, porque tal como me señalaba al comienzo de la presentación, a nivel nacional había producción de cerveza, pero la calidad no era tan buena. Había un reconocimiento por parte de la maestría de los técnicos y los maestros cerveceros alemanes para poder realizar un producto de calidad. Aquí vemos algunas etiquetas de los productos. En este caso aquí vemos una que es bastante peculiar, en donde aquí aparece la firma de FIP, de Fischer y Petersen. Aquí vemos ediciones especiales de Magallanes, una Stout Patagonia Toro, y bueno, las etiquetas más conocidas que son Malta Blanca, Pilsener y Malta Negra. Entonces aquí vemos cómo esta industria poco a poco comienza a avanzar holgadamente, empieza a incrementar sus ventas, y bueno, aquí vemos con más detalle cómo está, vean cómo se puede notar la diferencia de cómo va avanzando, en donde posteriormente se suman vehículos, ya no solamente carretas, sino que también vehículos. Aquí podemos ver las líneas ferroviarias por donde pasaba el tren de la mina Loreto, lo que también nos da una señal del proceso de industrialización que estaba ocurriendo en la ciudad de Punta Arenas en esta época, a principios del siglo XX. Aquí vemos una fotografía de trabajadores al pie de unos barriles que son enormes, que en este caso dice allí de 8.000 litros, y noten también que algunos de los trabajadores son niños, que también era común en la época ver el trabajo infantil. A continuación vamos a ver fotografías al interior de la industria, donde se ven personas
trabajando para la creación y elaboración de esta cerveza, en este caso más bien vinculado al proceso ya de guardar la cerveza en barriles. Y aquí vemos una descripción que hace Claudio Chamorro en 1936, en donde plantea que la fábrica puede producir hasta 1.000.000 de litros de cervezas al año, aunque generalmente se producen entre 400 y 500.000 litros. Vamos viendo también aquí otra publicidad en donde van presentando la fábrica de Fischer y compañía, que generalmente hacen mención al que fue fundada en 1896. Y esto también es importante porque a nivel nacional no había muchas industrias cerveceras en el país, lo cual pensar que se instalase una fábrica de cervezas en Punta Arenas probablemente era impensado. Pero como la mayoría de la población en Magallanes, o sea, no sé si la mayoría, pero había un número, un porcentaje muy alto de varones, debido a que esta era una colonia de carácter industrial y por ende había mucha mano de obra masculina, era probablemente un buen lugar para vender alcohol. Bueno, parte de la vida personal de José Fischer, que perteneció a la bomba alemana, estuvo en el club alemán, perteneció a la Sociedad de Socorros Mutuos, era parte de la Sociedad Coral y también estuvo involucrado en el Colegio Alemán, entre otras instituciones. Estuvo casado con Margarita Heiser, tuvieron 4 hijos magallánicos: Carlos, Margarita, Catalina y Elena, y su primogénito fue José, quien nació en Alemania. Los restos de José Fischer descansan en el cementerio municipal de Punta Arenas, tal como decía el amigo, el ex administrador del cementerio Claudio Carrera Dolens. En el cementerio de Punta Arenas descansa su historia. Y bueno, para ir concluyendo este recorrido, vamos a ver este anuncio que apareció en el plano del centenario de Magallanes hace 100 años atrás, en donde está presente en la publicidad de este plano la fábrica de cervezas Fischer. Aquí en el Museo del Recuerdo nosotros mantenemos el trineo de esta cervecería, que era jalado en invierno, era ocupado en invierno y era jalado por caballos percheros. Y este trineo fue donado al museo, y les comento que prontamente el estado de este trineo va a cambiar, pues nos hemos adjudicado un proyecto que va a permitir la restauración de varios objetos del museo, y uno de ellos es este trineo, que va a ser remodelado por el amigo de Deco Pionero, así como otras restauraciones. Pronto les tendremos más informaciones al respecto. Y además tenemos esta joyita, que es una java de cervezas que están cerradas. Así es, escucharon muy bien, cervezas que están cerradas, que tienen aproximadamente 100 años y están allí guardadas dentro de una vitrina que está secretamente guardada. Y pues bien, tal como les comentaba, aquí les dejo la bibliografía. Pueden pausar el video para quienes quieran ver y obtener más información, pues la mayoría de esta bibliografía está en internet. Así que un agradecimiento a ustedes por su atención, y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.
Cerramos esta entrega con la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Magallanes, quienes interpretan a Violeta Parra como parte del repertorio del Concierto de Fiestas Patrias del año 2021. Miren. De esta manera llegamos al final de este episodio, no sin antes recordarles que semana a semana vamos a estar compartiendo mucho más del quehacer cultural de nuestro sur austral. Hasta la próxima.